¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hablemos hablemos del maíz transgénico en nuestro país, que sin duda alguna es uno de esos temas que tienen que estar presentes más allá de la agenda cotidiana, más allá de la coyuntura. Y para ello nos acompaña en esta oportunidad Montserrat Telles Serrano. Ella es integrante de la Fundación Semillas de Vida y la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Querida Montserrat, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Hola Jesús, muy bien, muchas gracias por el espacio, contenta de estar acá. Muchas gracias, los contentos somos nosotros, querida. Oye, yo de lo primero que te preguntaría es, sobre todo para la gente que está adentrándose en este tema, ¿de qué dimensión es la problemática del maíz transgénico en México? Híjole, pues la manera quizá más sencilla de decirla es que el maíz transgénico, en general los genéticamente modificados, pero particularmente los transgénicos que entran a nuestro país por las importaciones, porque su siembra comercial sería ilegal, es decir, entonces todo el que está presente en nuestro país es por las importaciones, pues toca la base de nuestra alimentación, el pilar de nuestra cultura, no solo nuestra cultura alimentaria, ¿no? Que se expresa en las cocinas tradicionales mexicanas, que de hecho ya son consideradas patrimonio inmaterial de la humanidad, sino también todos los otros elementos que quedan ahí con las culturas agrícolas, ¿no? El tema identitario. Entonces, el maíz transgénico pues toca las fibras más sensibles, el tejido, aquello que permite constituir el tejido de nuestra sociedad mexicana. Es por eso que es un tema tan importante y ahora en esta coyuntura, en el marco del decreto, del panel de controversias con Estados Unidos, la sociedad mexicana está dando una lucha de vida o muerte, ¿no? Así que por la vida. Un tema que tú corrigen, por favor, tú eres la experta. Yo recuerdo que todo este asunto de los transgénicos viene de la mano con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con este documento que se aprobó en la década de los 90, en donde estos cultivos transgénicos se nos querían vender como la solución a la presunta carencia del alimento original, pero que conforme han pasado los años, pues nos hemos dado cuenta que son más las consecuencias que las bondades. Desde luego, sí es una tecnología que ingresa a nuestro país en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Desde ese momento ya la sociedad alertaba sobre los riesgos que tendría el importar la entrada de estos maíces en nuestro país, riesgos que fueron comprobados a inicios de este siglo. Justamente con los años empezamos a ver las profundas consecuencias, ¿no? En el 2001, por ejemplo, se empezó a identificar la contaminación de variedades nativas, criollas, con transgenes, con secuencias transgénicas, ¿no? Y, y con esta información, la sociedad exigió al gobierno que elaborara un estudio que de hecho realizó la Comisión para la Cooperación Ambiental, que se desagregaba del propio Tratado de Libre Comercio, en donde el gobierno mexicano hizo estudios sobre los impactos, los riesgos que se corren con la presencia del maíz genéticamente modificado y ya se encontraba que las importaciones eran un elemento fundamental en la detonación de estos riesgos, ¿no? La contaminación de las variedades nativas, a las cuales ya no hay vuelta atrás, una vez que contaminan, se le llama introgresión, como la contaminación en términos coloquiales de las variedades nativas, pues ya es irreversible, ¿no? Y ese riesgo se lo queda a México para siempre. Los genes, al ser de los maíces de polinización abierta, pues están en constante flujo, incluso a kilómetros. Entonces, esa presencia ya después no se puede controlar, ¿no? Es todo un trabajo que se tiene que hacer para conservar a los maíces, cosa que sucedió con el algodón, en donde ahora está siendo todo un reto recuperar las variedades nativas criollas y que ahora lo que queremos es que no suceda esto con nuestros maíces, ¿no? Esta gran diversidad con la que contamos, que no solamente es parte indisociable de nuestra cultura, no solo es base de nuestra alimentación, sino también es un patrimonio de la humanidad que México está que México está siendo reservorio, ¿no? Y que por lo tanto toda la humanidad está en riesgo al vulnerar las condiciones de reproducción culturales, ecológicas de los maíces nativos.
como una de las grandes falsas promesas de los organismos genéticamente modificados, como bien lo mencionabas, pues es que van a resolver el hambre en el mundo, ¿no? Y bueno, el hambre sigue. Se ha identificado, el tiempo nos ha dado la razón, que el problema es estructural, que la tecnología, que además se encuentra concentrada en manos corporativas, ha sido esta tecnología un instrumento para mantener este poder corporativo, este dominio del mercado de semillas, que en el caso de los transgénicos es prácticamente del 100% de un puñado de corporaciones y que para allá quieren, ¿no? Llevar el futuro de las semillas y del maíz en particular en su centro de origen. Entonces, pues una tremenda mentira, una falsa promesa. Oye, en este marco, ahorita que hablabas de las corporaciones, para preguntar también, adentrarnos también, con este panel precisamente, Estados Unidos pues no ha logrado comprobar que no hay un daño a la salud, por lo que yo entiendo. Estados Unidos, que es el que está apoyando particularmente a estas corporaciones, ¿estoy en lo correcto? Desde luego, Estados Unidos es su personero. El gobierno estadounidense está defendiendo estos intereses que hay detrás y que ven amenazado su jugoso negocio con la decisión del gobierno mexicano a través del decreto presidencial, primero de diciembre del 2020, luego de febrero del 2023, y que al ver esta amenaza pues sí, ver afectado su enorme negocio, pues llamaron a su gobierno, exigieron a su gobierno que presentara un procedimiento de controversias, que echara a andar este procedimiento en el marco ahora del TEMEC, del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Tratado que, pues desgraciadamente, tiene dentro de su regulación a nuestros granos básicos, entre ellos el maíz, ¿no? Entonces, Estados Unidos está respondiendo a este llamado de este sector corporativo, de estos negocios, y echó a andar este procedimiento contra México para obligar a la población mexicana a continuar consumiendo su maíz transgénico, pese a que el propio gobierno de Estados Unidos y las propias corporaciones no han demostrado, te puedo decir que no hay ni un solo estudio que demuestre que el maíz genéticamente modificado en los niveles de consumo que hay en la población mexicana es inocuo. Por el contrario, pues hay muchas evidencias que nos llevan a la urgente aplicación de medidas con enfoque precautorio, que es lo que en este momento está haciendo el gobierno. Monsanto, ¿qué es Monsanto? ¿Cómo opera Monsanto? Una empresa que desde hace años han venido mencionando precisamente, que entiendo ya está involucrado también en temas de farmacéuticas. ¿Qué es Monsanto para México y cómo impacta Monsanto en toda esta discusión? Pues Monsanto, como representante de ese sector corporativo, porque ahora, como bien lo mencionas, en estas alianzas, fusiones, hiperconcentración corporativa del mercado, de toda la cadena agroalimentaria, pero ahora en particular estamos hablando de las semillas, pues Monsanto fue absorbida por Bayer. Entonces, ahora vamos a escuchar de Bayer, ahora se hace referencia a Bayer Monsanto, pensando en que la gente continúe identificando lo que representa, lo que ha representado Monsanto. Y también tenemos otras grandes corporaciones en el sector de las semillas y de plaguicidas, prácticamente son las mismas. Corteva AgriScience, que también es producto de la fusión, de la hiperconcentración corporativa. En términos generales se fusionaron Dow y DuPont, ¿no? Que son también dos grandes empresas que históricamente ya alrededor de un siglo, más de un siglo, han estado en el mercado de la producción de semillas, ¿no? Han constituido una industria en torno de las semillas. Tenemos también a Syngenta, junto con ChemChina, una gran empresa también de agroquímicos, ¿no? Que se fusionan ahora con las tecnologías de semillas. Y bueno, pues lo que representa, volviendo a tu pregunta, pensando que no se reduce a Monsanto, sino a este sector, a este puñado de corporaciones que tienen controlado el mercado de insumos agrícolas, pues representan, yo diría que el peor enemigo de no solo de la población mexicana, sino de la alimentación mundial. Lo que están haciendo es querer convertir a la alimentación en un negocio, convertir a las semillas en mercancías susceptibles de ser propiedad privada, de privatizar la vida, la semilla que es la base de la agricultura, la base de la alimentación. Bueno, eso representa ahora mismo una gran amenaza contra la que hay que luchar. Oye, en este sentido, como bien señalas, estaba viendo un dato que me llamó mucho la atención,
el daño que ya nos explicabas en parte a millones y millones de personas consumidoras precisamente de este tipo de producto. La soberanía alimentaria, mi querida Monse, ¿cómo le pega el tema de Monsanto, que me imagino tiene cabilderos por todos lados e interviene en políticas públicas para evitar precisamente que haya acciones que afecten su negocio? Desde luego, las corporaciones no solo tienen un gran poder tecnocientífico, que es todo lo que tiene que ver con la biotecnología, sino también la tecnociencia implica una indisociabilidad con un poder político y económico, ¿no? Entonces, ese poder político pues se ha traducido en la penetración pues sí, de toda la estructura pública de nuestro país, ¿no? Los tomadores de decisiones y lo seguimos viendo en los constantes intentos que ha habido en nuestro Congreso, por ejemplo, de aprobar una reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales para que México se incorpore a un convenio que regula la propiedad intelectual en una versión nueva, la de 1991, el convenio UPOP, para que se puedan privatizar con un mayor alcance las semillas de nuestro país, ¿no? Y ahí han estado presentes estas grandes empresas. Ahora con el tema, como ya mencionábamos anteriormente, del maíz genéticamente modificado, de los agrotóxicos, que ahora está puesto sobre la mesa el glifosato, pero hay muchos otros agrotóxicos que tendrían que estar fuera de nuestros campos y que desgraciadamente pues echan mano de esas alianzas políticas de quienes defienden a estos grandes intereses en nuestro país para que se mantenga ese paradigma de producción industrial corporativo. Y esto era el punto que quería llegar. La soberanía alimentaria completamente en riesgo. Quedas en manos precisamente de estas corporaciones e incluso ni siquiera hablamos de gobiernos extranjeros, hablamos de plano una corporatocracia. Desde luego, y además esa pérdida de soberanía que pasa por la penetración del sistema político, digamos, también se expresa en la dependencia a los insumos de estas empresas. Que lo que quieren es que los campesinos ya no guarden sus semillas, que los campesinos no produzcan sus propios bioherbicidas o bioplaguicidas, ¿no? Sino más bien lo que quieren es que se dependa de la compra de estos productos a estas grandes empresas que ya dominan el mercado. Entonces, los peores enemigos de estas empresas, así como suena de alarmante, son los campesinos, quienes durante milenios, ¿no? Han guardado las semillas ciclo con ciclo, entonces lo que buscan son mecanismos para que no las continúen guardando, para que eso se criminalicen esas prácticas de libre intercambio, de libre reproducción, de conservación, de diversificación, para que por completo se dependa de ellos. Entonces la pérdida de la soberanía se expresa también en los niveles más locales, ¿no? En el momento en que un campesino, una campesina no tienen semillas y tienen que verse forzadas a comprarlas en el sistema comercial de semillas que está dominado por estas corporaciones. Hay un punto que te quería preguntar también, ¿qué sigue? Además de esto que está pasando en el panel, ¿cómo proteger precisamente al maíz? ¿Qué tanto lo ha hecho el gobierno actual? ¿Qué le podemos exigir a las personas que van a entrar a partir del 2, bueno, a partir del mes de octubre al poder pensando precisamente en todas estas variables que nos has planteado? Pues tanto al gobierno actual como al gobierno futuro, pues desde la sociedad está la exigencia de no dar ni un paso atrás. No se puede en términos particulares del decreto y en términos generales de un cambio de paradigma que se está impulsando actualmente hacia otras formas de producción agroecológicas, pues no se pueden dar ni un paso atrás, ¿no? Al contrario, necesitamos continuar empujando, profundizar el proceso de transición agroecológica, de transformación de nuestros sistemas alimentarios, que son la base de la soberanía alimentaria. Entonces, pues sí, decirle al gobierno que, bueno, hay sectores importantes del gobierno actual que están empujándolo, hay luchas internas, hay disputas internas, y son aquellos quienes no han asumido su tarea que se les ha encomendado en el propio decreto, esa instrucción presidencial para cuál tienen que cumplir en el decreto, pues les decimos que pues, en la sociedad exigimos que eso se cumpla, que es son medidas urgentes, ¿no? Que son medidas urgentes que no solamente afectan intereses económicos, que afectan lo más profundo de nuestra cultura y la base alimentaria.
Y Monse, ¿han recibido presiones ustedes, los campesinos, en toda esta batalla? Porque estamos hablando de intereses pues sumamente poderosos, que no les gusta perder ni un ápice de un negocio que es suculento en materia de ganancias. ¿Me repites eso? ¿Si hemos recibido presiones? Presiones, intimidaciones, amenazas por parte de estos grupos corporativos, porque estamos hablando de un negocio que deja muchísimo dinero para ellos. Claro, bueno, pues las presiones están y pueden ser peores, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la India, que es un referente fundamental sobre esto que preguntas, cómo luego de que se profundizaron los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, las y los campesinos eran denunciados por utilizar semillas comerciales que podían ser utilizadas no intencionalmente, sino que tenían presencia en sus campos producto de la contaminación y que con policías que tienen, policías genéticos, ¿no? Que tienen las grandes corporaciones, pues identificaban presencia de estos componentes patentados y eran denunciados, ¿no? Al grado de que había todo un fenómeno de suicidios masivos de campesinas y campesinos que tenían que enfrentar penas impagables, ¿no? En México, pues hay una fuerte presión pues, desde lo político, en los propios campos vemos campañas fuertes para que penetren, ¿no? Cada vez más el uso de estos químicos. Incluso llama la atención, hace un par de años se realizó una encuesta que hicieron con ACID y la Procuraduría Agraria, encuesta nacional de uso de glifosato, se llama, ¿no? Y parte de lo que, además de sacar números muy relevantes para identificar que el glifosato no es tan importante, como que el 56% de las unidades agrarias no utilizan esta sustancia, este herbicida. También se identificó que quienes la utilizan lo hicieron por la recomendación de un tercero. Es decir, ha habido toda una campaña de cambio de prácticas que no inició solo desde los 90, ¿no? En los 90 vemos sobre todo la entrada de los organismos genéticamente modificados, pero previo a esta década hubo todo un empuje de la Revolución Verde, la llamada Revolución Verde, que representa un modelo basado en agroquímicos, en semillas comerciales también, y en donde pues en los campos se buscó que se sustituyeran las prácticas ancestrales, ecológicas, que también podían ser fortalecidas por instituciones gubernamentales, ¿no? Para fortalecerlas, para promoverlas, pero que por el contrario se buscó eliminarlas y sustituirlas por el uso de estos insumos altamente dañinos para la salud y para el medio ambiente y para la ecología, ¿no? Para los sistemas ecológicos. Entonces, ahora frente a lo que nos encontramos es al reto de cambiar este modelo que penetró hasta en los ámbitos más locales de nuestro país para abandonarlo y en eso se está avanzando y ya se tiene lo necesario para prohibir por completo el glifosato como está establecido en el decreto. Montserrat Telles Serrano, integrante de la Fundación Semillas de Vida y la campaña nacional Sin Maíz, No hay País. Yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, Monse. Ay, Jesús, no, al contrario, muchas gracias y decirles que estén atentos en las redes sociales de la campaña nacional Sin Maíz No hay País. Tenemos un micrositio en donde estamos dando cuenta de todo lo que sucede con el panel de controversias de maíz genéticamente modificado que se llama maíznativo.org para que la sociedad pueda informarse, pueda conocer qué está sucediendo con el panel y bueno, atentas y atentos a cualquier duda en la que podamos acompañar a la población en general.